Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya teníamos un buen raticísimo que no nos veíamos. De verdad que me da mucho gusto saludarles en un video más de su canal Espacio Resiliente. Ya teníamos un buen ratillo, oigan, pero vaya, finalmente, déjenme decirles que en mí ha aplicado mucho esta cuestión de que ha aumentado gracias a Dios, en proporción lo que ha sido el trabajo bajo la modalidad de home office. Entonces, esto ha hecho que definitivamente el trabajo y la agendita esté un poquito ahí apretada, pero obviamente nunca olvido tener en algún momento esta interacción con ustedes que se ha vuelto tan importante para poder compartir algunos temas esenciales. Bueno, ¿qué les digo? Tan ha pasado el tiempo que ya estamos efectivamente en el mes de septiembre de 2020. Y oigan, seguimos en esta cuestión de la pandemia, en esta cuestión del confinamiento y avanzando el año. Y creo que así como vamos dentro de esta situación del confinamiento y de la pandemia y de cómo andamos movidos ahorita con esta cuestión, sobre todo digital, en la mayoría de los trabajos y oficios, yo creo que el año se nos va rapidísimo, definitivamente. Pero bueno, esperemos que en lo que resta del año podamos vernos para tener temas interesantes, los cuales platicar y los cuales reflexionar en pro precisamente y sobre todo de nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece relevante, muy relevante, no solamente por estas épocas, estos momentos, sino porque definitivamente la salud mental de los seres humanos siempre ha sido uno de los puntos neurálgicos del sistema del sector salud, que no solamente se aboca, obviamente, a trabajar, estudiar o investigar o generarnos información acerca de lo que es la salud orgánicamente hablando, fisiológicamente hablando, anatómicamente hablando, sino también obviamente de esta otra parte que compone el equilibrio integral de la salud en general, que es precisamente la salud mental y que por las circunstancias muchas veces culturales, históricas y además de otros factores, hace que se vuelva primordial voltear a ver hacia la salud mental de nuestra sociedad el día de hoy. Entonces, uno de los temas y conceptos que se maneja mucho en esta cuestión en la sociedad actual es precisamente hablar de la situación de la famosa neurosis. ¿Ok? Hemos oído hablar muchas veces el concepto de decir, ay, estoy todo neuras, ¿no? Ay, estás neurótico, ay, andas todo neurasténico. Bueno, obviamente muchas veces estos conceptos psicológicos los ocupamos muchas veces indiscriminadamente en nuestra vida diaria, pero hoy le vamos a dar un encuadre, sobre todo yo creo que completamente más serio, más técnico, más teórico, cuando hablamos precisamente de lo que es la neurosis misma. Fíjense, este concepto surgió a partir del año de 1769, o sea, ya tiene algunos añitos y algunos ayeres, precisamente en manos de un gran investigador como fue William Cullen, que finalmente él le llamó la atención y se abocó a investigar cuáles eran aquellos trastornos donde había una alteración importante a nivel de las emociones, a nivel de las percepciones y a nivel de las acciones que se generaban en muchos de los casos a través de situaciones que podían venir del sistema nervioso. Cuando menos ese fue el principio de lo que fue la situación de la neurosis. Hubo muchos otros autores que se abocaron también desde este concepto, inclusive desde su enfoque psicológico, porque obviamente, pues, Cullen en algún momento, obviamente se sumergió más en dar esta explicación neurológica y científica de qué es lo que pasaba para que hubiera este tipo de alteraciones en la percepción y en las emociones de las personas. Finalmente, hubo algunos otros estudiosos sobre todo en el ramo de la psicología, donde ahí se comentaba ya desde estos enfoques cuál era la raíz o la causa raíz
de la neurosis, y además muchos autores, y uno de ellos, o una de ellas en las que yo valido mucho hasta el día de hoy, que puede existir este tipo de clasificaciones precisamente de Karen Horney, porque ella nos regaló la teoría de la neurosis vista a través del ojo del psicoanálisis, y además nos regaló una clasificación de 10 tipos de neurosis, y además nos ofreció tres variables con las que podríamos decir si los seres humanos en algún momento podemos estar padeciendo esta cuestión de la neurosis mediante las tres I que vamos a ver en un ratito más, un poquito más adelante. Bueno, pero ¿qué implica la palabra neurosis? ¿Qué implica decir la persona puede ser una persona neurótica? Bueno, generalmente estamos hablando de las emociones, de un sistema emocional donde generalmente la persona se va hacia la situación negativa y hacia la situación catastrófica, en vivirla, en sentirla, en percibirla, y esto generalmente es por un largo periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tenemos que especificar es que si yo el día de hoy, porque amanezco un poco con pensamiento rumiante, un poquito con pensamiento catastrófico, porque veo que el día está nublado, porque está lloviendo, y de repente puedo sentir que las cosas hoy no va a ir bien, porque está haciendo frío, porque va a llover, porque con que yo tenga un pensamiento negativo y un pensamiento catastrófico por cuestión de horas, por un día, eso no convierte mi estado emocional en un estado de neurosis, sino que todo esto se va agravando con el paso del tiempo, cuando la única disposición emocional y mental que existe por parte del individuo es la cuestión catastrófica, la cuestión negativa, y además se empieza a ir de la mano con otras variables como puede ser la ansiedad, estados de ansiedad importantes, estados de depresiones importantes, van en juego otro tipo de emociones como puede ser el enojo, el manejo inadecuado de la ira, situaciones que tengan que ver con mal manejo de la frustración, mal manejo, muchas veces inclusive de los sentimientos como las expectativas. Entonces, cuando todo eso lo manejamos mal, se nos junta en una de nuestras esferas o en varias de nuestras esferas y no le podemos dar paso a una solución asertiva, entonces en ese momento podemos hablar que podemos estar cayendo en pequeños o importantes estados de neurosis. Ahora, otra de las características bases de la neurosis es que definitivamente eh, no es algo que disfrute la persona. La neurosis como tal, como muchos trastornos de la salud mental, es una afección, un padecimiento que generalmente genera sufrimiento a quien lo padece. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, pues la misma sensación de saber que se está generando ansiedad y lo que se vive con ella, como con la depresión, como con el manejo de los sentimientos, como el enojo, la ira, la envidia y en algunos otros, y que no se vuelve controlable, hace que las personas realmente sepan que algo no está sucediendo, que algo está mal, que algo no está sucediendo de manera adaptable en su situación emocional, y claro que lo sufren y lo viven, porque aparte, ustedes me escucharon hace un minuto decir que se trata de un trastorno, perdón, de la salud mental, pero este trastorno como tal no genera una despersonalización, es decir, la persona en la neurosis sí está en contacto con su realidad. Lo que sí puede tener es un poquito de alteración en el sentido de la percepción de su realidad y de sus emociones. Es decir, y en palabras más simples y llanas, de alguna otra manera podríamos decir que puede enervar o engrandecer o hacer más grande las razones o las situaciones por las que se hacen más grandes sus emociones y de manera obviamente evidente. ¿No? Eso, de esa manera podríamos definir de alguna otra manera la neurosis, pero obviamente podemos pensar que como todo afectación, como todo diagnóstico, puede traer una serie de causas. ¿Cuáles serían estas causas en relación de la neurosis? Ya sabemos que cuando estamos hablando de salud mental también siempre tenemos que estar abiertos a pensar que pueden ser razones multifactoriales en este sentido, ¿no? Puede haber una situación y una dinámica endeble en casa, ¿no? Una situación familiar
desestructurada, crisis o situaciones de cambio o emocionales con otros miembros de la familia también. Se puede dar por carencias afectivas o todo lo contrario, ¿no? Muchas veces también se da en la sobreprotección, porque recordemos que la neurosis además también ha sido definida como una necesidad compulsiva de querer satisfacer ciertas cuestiones en tu vida. Y cuando hay sobreprotección y cuando hay eh, sobreestima y sobreamor y sobreprotección, válgase la redundancia nuevamente, por ejemplo, de los padres hacia los hijos o en una relación, un vínculo afectivo de pareja, por ejemplo, eh, la necesidad de querer tener cada vez más y más o en tiempo y forma esa atención hace que empiece a generarse ese tipo de necesidad neurótica. Finalmente, también podemos hablar que hay factores hereditarios, como en muchas de las enfermedades mentales. Muchas de las enfermedades mentales puede traer una cuestión hereditaria y o genética. Sin embargo, no es en todos los casos. ¿No? Muchos casos, como decíamos, pueden venir por cuestiones externas, por factores externos, y a veces es el conjunto de ambos, cuestiones entre hereditarias, cuestiones orgánicas, bioquímicas y cuestiones externas y o ambientales, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que haber estos tres aspectos. ¿Ok? Ahora, hoy en día, ¿cómo podemos reconocer la clasificación de la neurosis? Porque, Claudia, ¿hay un solo tipo de neurosis? ¿Podemos generalizar la neurosis en un solo tipo de comportamiento? No precisamente. Claro que debe haber una clasificación y de hecho la hay, y que la podemos reconocer en nuestro diario vivir, en nosotros y simple y llanamente en las personas que nos rodean. Fíjense bien. ¿Cuáles son los tipos de neurosis conocidos, sobre todo conocidos y validados hoy en día por los estándares de salud mental? Uno de las neurosis que además hoy en día podemos estar pasando el común denominador de los seres humanos en muchas partes del mundo es precisamente esta necesidad neurótica que va de la mano con la hipocondría. ¿No? Que hipocondría generalmente tiene que ver con esta preocupación excesiva o extrema alrededor de la salud de la propia persona, ¿ok? Y definitivamente son personas que de alguna u otra manera en esta necesidad neurótica van de manera frecuente, diaria, además inclusive muchas veces no siguiendo indicaciones médicas porque no es que se tarden para ir, sino todo lo contrario. Si el médico le dice, vente en un mes a ver cómo estás, no, la persona la siguiente semana ya pidió cita para darle un seguimiento más cercano. Por poner un ejemplo, tienen una especificación en cuestión del tiempo, del reloj para tomar estrictamente a la hora sus medicamentos y no se les va horario ni medicamento alguno. Generalmente muchas de las veces son en esta neurosis y la compulsión por querer saber y conocer y querer entender a veces esta cuestión de las enfermedades, a veces son de las personas que están por ahí investigando, sea de manera bibliográfica, hoy en día sea googleando por ahí el concepto o el tema y entonces tratar de conocer, entender, controlar y a veces inclusive hasta dimensionar en mayor medida, que ahí es donde se convierte en una cuestión ya mental patológica, donde se empiezan a argumentar nuevos síntomas o nuevas comorbilidades, ¿no? O otros síntomas, otros diagnósticos anexados a un primer diagnóstico de salud. Y generalmente propiamente las personas lo hacen. Está también la neurosis de angustia y o ansiedad, ¿ok? Y entonces es ahí donde muchas veces se caen en estos famosos episodios de ansiedad generalizada que para la mayoría de las personas no les agrada y no les gusta porque además pueden somatizar mediante respiración agitada, muchas veces sienten taquicardia o arritmia, sienten que no pueden respirar, hormigueos en alguna de las extremidades, lo somatizan con algunas cuestiones que ya previamente andan jalando ahí en su salud, como colitis nerviosa, gastritis nerviosa, cefaleas, migrañas, neurodermatitis, entre muchas otras cuestiones eh, donde se puede canalizar muchas veces la ansiedad, así como también cierto tipo de manías como la onicofagia, morderse las uñas, la tricofagia, arrancarse el cabello y comérselo, entre muchos
otros, ¿ok? Entonces, cuando caen en este tipo de ataques de pánico, que también se le podrían llamar, la verdad es que se sufre mucho el momento de estos estados porque regularlos y volver a llevar al sistema nervioso a un estado de equilibrio no se vuelve nada sencillo ni de un momento a otro. Hay otro nivel de neurosis donde no solamente es el de angustia y de ansiedad, sino es el de pánico, cuando algo ya nos causa fobia específicamente, ¿no? La neurosis por fobia y son estos miedos irracionales y magnificados en gran medida hacia objetos o situaciones. Y esas nos pueden llevar también de la mano con ataques de angustia y o ansiedad. ¿Ok? Pónganse a pensar que no nos gusta, que nos causa un poquito de ansiedad o un mucho, aquello que inclusive hasta por ser fóbico es totalmente evitativo a nuestros ojos y no podemos concebir tener a esa situación o esas circunstancias cerca de nosotros. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo. También obviamente una de las más recurrentes y que muchas veces dentro de esta neurosis viene ahí de la mano con cuestiones que a veces luego cuesta mucho diagnosticar con otro tipo de enfermedades mentales, es precisamente la neurosis depresiva. Y ahí es donde entra esta parte que decíamos en un principio, donde se da mucho esta cuestión de, hay una autocrítica excesiva, la persona se autocritica demasiado y si tiene pensamiento catastrófico, obviamente lo que yo hago no está bien, no es mejorable, estoy mal, no tengo una buena autoimagen de mí, no me reconozco mis resultados y mis avances, generalmente tengo poca confianza, inclusive en estas cuestiones depresivas las personas pueden llegar a depender poco o mucho. Y ya cuando estamos hablando de neurosis ya es mucho de los demás, de que los demás le tengan que retroalimentar, le digan que tienen que estar haciendo bien o de que los demás le digan lo que tienen que estar haciendo. Y generalmente ellos creen que si empiezan algún proyecto o alguna situación, invariablemente el resultado va a ser precisamente catastrófico. ¿Ok? Y bueno, también obviamente puede existir esta neurosis donde entonces sí se da. Yo les decía al principio, no toda la neurosis nos lleva a no estar conscientes de nuestra realidad y que haya despersonalización, pero sí puede existir. Imagínense en un nivel un poquito más alto, esta neurosis, la neurosis de despersonalización, donde definitivamente hay un sentimiento de realidad hacia uno mismo y cuesta inclusive en las personas autodefinirse. La adaptación, obviamente, eso cuesta muchísimo y obviamente esto puede representar ataques de pánico porque finalmente llega un momento en que entran como en esos estados donde de repente dicen, ¿no? O sea, en este momento, inclusive así lo verbalizan, no me siento yo, no me veo como yo, no sé quién soy yo, no sé dónde estoy, qué hago, ¿no? Y eso puede generar mucha ansiedad. Fíjense cómo la mayoría de las neurosis se van orientando generalmente hacia la ansiedad. Otra también de las clasificaciones dentro de la neurosis, pues está precisamente lo que es la neurosis histérica, ¿no? Que como ya lo platicamos en algún momento en los rasgos de personalidad, pero ya hablando a nivel de neurosis, bueno, son estas cuestiones donde hay crisis, ¿ok? Una crisis que pueden ser crisis de ansiedad, hay mucha cuestión somática también, puede haber alteraciones de la conciencia en ese momento, alteraciones en el sentido de la identidad y generalmente se maneja con esas crisis incontrolables donde no podemos, o muchas veces eso creemos cuando vemos una persona que está teniendo la crisis, no podemos controlarla porque entra también en ansiedad, puede entrar en pánico y generalmente su manera de filtrar esta neurosis histérica es gritando, teniendo ataques de pánico, algún tipo de sensaciones sensoriales y o de dolor, ¿no? Que los pueden llevar al extremo, de alguna otra manera de llamar la atención y preocupar a las personas que están alrededor. Eso como que pensando en una clasificación, obviamente, ¿no? De lo que es propiamente la neurosis, ¿no? Pero bueno, hay algunos síntomas, más allá de en algún momento clasificar
los tipos de neurosis y si los seres humanos en algún momento podemos caer en una o en otra, también obviamente encontramos invariablemente que hay síntomas que podemos observar, síntomas o signos que podemos observar y que nos pueden llevar a la idea de que podemos caer en este tipo de diagnóstico. Hay que aclarar algo bien importante y en salud mental siempre es importante aclararlo. Los síntomas y signos que a partir de unos minutos en adelante vaya yo a mencionar, el que tengamos uno o dos, no define por sí solo una neurosis, ¿no? Que si yo en este momento digo, pues por ejemplo, tristeza continua, ¿no? Pues muchos van a decir, pues si yo tenía tristeza continua, ya tengo neurosis. No, no precisamente. Va de la mano con lo anterior. Si la tristeza se enlaza con reacciones histéricas, si se enlaza con cuestiones hipocondriacas, si se enlaza con cuestiones de pánicos o de miedos irracionales, va de la mano con la cantidad de tiempo. Recuerden que los psicólogos siempre medimos con 3 conceptos fundamentales: frecuencia, intensidad y duración. Y esto es algo que solamente los profesionales en en salud mental, no podemos llevar a un diagnóstico específico, ¿ok? Entonces, aquí sí hago un súper paréntesis para decir, siempre cuando sientan que hay un estado emocional que pareciera ser que ustedes sienten que no pueden controlar y que está siendo más fuerte que ustedes, acudan con el profesional, porque al final de cuentas somos quienes podemos estar capacitados para poder dar un diagnóstico preciso y llevar a la persona por el camino adecuado a nivel del tratamiento. Los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Siempre vamos a apoyar. Muchas veces, obviamente, los médicos, inclusive, ahí es donde le llegan los pacientes y luego los canalizan propiamente al área de psiquiatría, de psicología, muchas veces inclusive de neurología, porque sí, efectivamente, hay mucho dentro de la rama de la salud mental que se tiene que ayudar con medicamento, con farmacología, porque sí hay una cuestión bioquímica. Bueno, vamos a ver qué síntomas y signos podemos encontrar en las personas que pueden estar padeciendo cierta situación de neurosis. Bueno, ya les decía la primera, la tristeza continua, ¿no? Pero aquella tristeza continua y que lo decíamos en un principio, por un periodo ya prolongado de tiempo, ¿ok? Y que además en este tiempo no haya un sentido de vida como tal, se siente desmotivado y sienta que de repente no hay nada que le pueda llevar a una sensación de equilibrio, de entusiasmo, de optimismo ante las actividades diarias que pueda hacer en cualquiera de sus esferas personales. ¿Ok? Por lo tanto, las personas sienten que sufren, insisto, que les falta el sentido de vida, que sienten falta de interés por lo que está pasando. Por ejemplo, en la neurosis histérica, sobre todo, se puede dar mucho esta cuestión de la intolerancia social. Entonces, soy de esas personas que además tengo ansiedad, soy intolerante, no aguanto mucho que estén platicando conmigo, ni que se me acerquen, ni que invadan mis espacios. Entonces, puedo ser irritable, puedo tener explosiones, puedo generar agresividad, ¿no? Y agresividad no solamente física, sino inclusive también verbal, ¿no? Puede haber algunas otras reacciones que propiamente se dan en las personas cuando tienen ansiedad, como es precisamente sudoración, por ejemplo, en las manos, o movimientos que nos lleven a pensar que la persona se encuentra con angustia o con ansiedad, como tronarse los dedos, no solamente sudoración en las manos, hay personas que obviamente ante esta ansiedad pueden sudar mucho parte de la espalda, del torso, propiamente de las axilas, etcétera, ¿no? Además de que definitivamente les cuesta mucho llevar de manera sana relaciones interpersonales, porque definitivamente ellos quieren que los demás vayan a su ritmo, a sus inquietudes y entiendan su manera de percibir su realidad, entiendan que hay algo que les altera, que hay algo que les inquieta, que hay algo que les preocupa, definitivamente. Y por lo mismo muchas veces les cuesta tomar decisiones, ¿ok? Decisiones para tomar tratamientos médicos, para poder asistir inclusive al apoyo profesional, decisiones para tomar un trabajo, decisiones familiares, sobre todo cuando veíamos esta cuestión donde tienen tanto miedo y tanta inseguridad que dependen mucho de los demás. Además, esta cuestión de la neurosis puede tener comorbilidades como por ejemplo hablar de que generalmente se da
en los trastornos, en el famoso TOC, ¿no? En el obsesivo compulsivo, ¿ok? Porque finalmente también se puede dar esta neurosis o esta necesidad compulsiva de el orden excesivo, de perfeccionismo, de que los demás vayan a tu ritmo, de querer tener el control. Y eso hace que definitivamente también haya alteraciones físicas, como ya lo decíamos, también hay alteraciones en tu alimentación, en tu forma de dormir, puede ser que o estés durmiendo demasiado o casi no duermas y caigas también en periodos y situaciones obviamente de insomnio. ¿Cuántas características, no? Pero yo vuelvo a insistir, no porque tengamos una, dos, tres, quiere decir que estemos cayendo en una situación propiamente de neurosis. Recuerden, en una situación terapéutica tenemos que ver el historial familiar, la dinámica familiar de ese momento, la laboral, emocional, la sexual, la personal y hacer las valoraciones psicométricas, psicológicas necesarias para poder llegar a un diagnóstico efectivo. Ahora, Claudia, ¿se puede llevar un tratamiento que me ayude a regular la neurosis? Por supuesto que sí. En la mayoría de la situación de salud mental, en los trastornos, en la cuestión patológica, la mayoría de estas situaciones son llevables y son manejables, pero obviamente se requiere de que haya situación farmacológica y de que haya psicoterapia. Debe de haber un tratamiento importante y sobre todo debe de haber el interés de la persona por querer acercarse a este tipo de situaciones, ¿ok? A este tipo de apoyo, porque si la persona no cree que lo necesita y cree que todavía la persona tiene los recursos para poder seguir adelante, su proceso obviamente va a ir con mayor lentitud y puede ser que por esos miedos irracionales se vaya agravando con el paso del tiempo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Mira, como tal, no hay unas medidas que puedan prevenir, pero en salud mental como en salud física, siempre, yo siempre he dicho, ansiedad, angustia, neurosis, depresión, siempre pensemos que esto es como una mesa, ¿no? La mesa, lo que es la base de la mesa, es el diagnóstico que nos dan y las patitas es aquello que va a sostener un buen tratamiento y puede ser inclusive una buena prevención. ¿Cuáles son esas patitas? La parte física, que lleva una dieta saludable, un equilibrio en la nutrición, la parte física, la del ejercicio, tener una rutina donde podamos por ahí también sacar nuestra energía, nuestra ansiedad y que también lo necesita tanto nuestro organismo para autorregular todos aquellos neurotransmisores que luego nos regalan energía de más a todo nuestro organismo, ¿no? Tratar de fomentar obviamente relaciones sanas con nuestras situaciones familiares de pareja, porque también dentro de las cuestiones ambientales, cuando no se dan las situaciones sanas en estos ambientes como en los laborales, se pueden generar este tipo de sensaciones neuróticas, ¿ok? Tener hobbies, pasatiempos, en una palabra, tener espacio para nosotros mismos, nuestro espacio de crecimiento, nuestro espacio de relajación, ¿no? Y recordar que no hay nada más importante que nuestra salud, no solamente física, sino mental, y que si podemos unir las dos, mucho mejores resultados habrá en todo esto, muchos mejores resultados. Entonces, yo creo que son de las maneras que el común denominador de los seres humanos deberíamos de aprender a utilizar esta cuestión preventiva. Y hoy en día, la vida misma nos está dando una lección de ello. Hoy en día, a partir de lo de la pandemia, hemos tratado muchísimos de cambiar y regularizar nuevos hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio, de mantener inclusive estos vínculos sanos para poder cuidarme y cuidar. Por ejemplo, tener otros hobbies y otros pasatiempos y otras actividades que nos permitan sobrellevar, además una situación bien interesante como es el confinamiento, porque finalmente también estar en un espacio, en una dinámica familiar de manera constante durante un tiempo y tomando en cuenta las diferencias individuales, se vuelve todo un reto para cualquier ser humano. Entonces, recuerden, tenemos alguna situación, sentimos alguna situación en nuestra salud mental, vamos a recurrir a los profesionales. Por favor, primero nuestra salud física y mental. Y si conocemos a alguien que requiera de ello, démosle el apoyo. También se requiere la red de apoyo en este tipo de situaciones.
Y si nosotros guiamos a las personas a donde deben estar para poder encontrar el camino efectivo, ya estamos del otro lado. Un gusto platicar un tema tan interesante como el que tuvimos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, soy Ivette Carballal y los acompaño siempre en su camino resiliente.